Hola a todos, soy Juan David Garcés Barraza, médico y fundador de este canal, y te doy la bienvenida a este espacio donde podrás revisar videos con contenido académico en el área de la medicina. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook como Dr. Juan y en Instagram como Dr. Juan 2020. No olvides activar la campanita para que recibas notificaciones de nuestros próximos videos. El día de hoy hablaremos de los aspectos más importantes que un estudiante de medicina o médico general debe conocer acerca de la anatomía cardiovascular. Comencemos. Esta información ha sido sacada de estos libros guías que ustedes están viendo en la pantalla, principalmente la anatomía de Netter y la anatomía de Moore. Entrando en materia, el corazón, pues es importante mencionar que se encuentra localizado en la parte inferior del mediastino medio, entre el segundo y quinto espacio intercostal del lado izquierdo. Está situado de forma oblicua, aproximadamente 2/3 a la izquierda y 2/3 y 1/3 a la derecha. Tiene forma de una pirámide invertida e inclinada con el vértice en el suelo en sentido anterior izquierdo. Equivaldría este vértice al ventrículo izquierdo. Y la base opuesta a la punta en sentido posterior que equivaldría a las aurículas. Tiene tres caras, una cara diafragmática o posterior inferior, que es sobre, digamos, donde descansa el ápex. Tiene una cara externocostal o anterior y tiene una cara pulmonar izquierda. Histológicamente hablando, el corazón está cubierto por tres capas: una membrana fibrosa, que es la que lo recubre, llamada pericardio, que es la capa más externa. Esta capa está formada a su vez por una capa parietal y una capa visceral. Entre estas capas se secreta un líquido pericárdico que lubrica la superficie del corazón para aislarlo y evitar la fricción mecánica que sufre durante la contracción. Tiene otra capa llamada miocardio, que es el músculo cardíaco propiamente dicho, y una capa más interna que se denomina endocardio, el cual está en contacto con la sangre y contiene desde fibras elásticas hasta células especializadas del sistema de conducción cardíaca como las fibras de Purkinje. Magnamente, el corazón está conformado por aurículas, ventrículos, válvulas y la entrada y salida de grandes vasos. Con respecto a las aurículas, estas están separadas entre sí mediante el surco auriculoventricular o surco coronario, y los ventrículos se encuentran separados entre sí por el surco interventricular. En este caso estamos viendo el posterior. La unión de estos dos surcos forman lo que se denomina crus cordis o cruz del corazón, que es un lugar importante por donde pasan algunos vasos como las venas coronarias, por ejemplo. La aurícula derecha es el lugar de desembocadura de la circulación venosa sistémica. Contiene además importantes estructuras del sistema de conducción especializado del corazón, del sistema eléctrico. La cava superior, que viene acá, desemboca en la porción antero-superior de la aurícula derecha, y en la zona de unión de la cava superior con la aurícula derecha se encuentra el nodo sinusal. La cava inferior desemboca en la válvula de Eustaquio, que es esta que está acá abajo, y el seno coronario, que recoge la sangre venosa de las venas coronarias, desemboca cerca de la cava inferior en una válvula rudimentaria que se llama válvula de Tevesio, que es esta que está acá. En el tabique intraauricular, todo esto que ustedes ven acá, se encuentra una depresión fibrosa que es la fosa oval, que en la circulación fetal se encuentra permeable, permitiendo el paso de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. En la parte inferior del septum intraauricular hay una región denominada triángulo de Koch, que queda aproximadamente en esta zona y que está delimitado por la valva de Tevesio, por la valva septal de la tricúspide, que es esta que ustedes ven aquí, y por el tendón de Todaro, que es este que viene acá arriba. ¿Sí? Estos tres puntos confluyen imaginariamente, forman un triángulo, que es el triángulo de Koch. Dentro de esta estructura
se encuentra el nodo auriculoventricular. Es importante tener en cuenta que si hay alguna lesión, ya sea durante un procedimiento quirúrgico o durante un cateterismo en esta zona, pues se pueden producir bloqueos auriculoventriculares. La aurícula derecha, pues también posee una orejuela, así también la aurícula izquierda también la posee. Sin embargo, la diferencia es que la aurícula derecha, digamos, su estructura en la orejuela es una red trabeculada muscular que se llama músculos pectíneos. A diferencia de la aurícula izquierda, que la orejuela es completamente lisa. Hablando de la aurícula izquierda, es importante decir que es la estructura más posterior del corazón y es donde desembocan las cuatro venas pulmonares, las cuales no presentan válvulas en su desembocadura. La pared septal de la aurícula izquierda es completamente lisa y la única deformidad que tiene o irregularidad es la presencia de la fosa oval. La orejuela izquierda es el lugar, digamos, donde más frecuentemente se localizan trombos intracardíacos, principalmente en el contexto de una fibrilación auricular. Aquí podemos ver también un corte de la válvula mitral, que es la que divide la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho es importante mencionar que anatómicamente pues, se pueden distinguir de tres partes o digamos tres segmentos en su interior. Uno, el septum interventricular, que es el que lo separa del ventrículo izquierdo. Dos, la cavidad ventricular propiamente dicha, digamos que es la parte que se va a llenar y es la que contiene parte de la válvula y los músculos papilares. Y el infundíbulo, que digamos delimita el tracto de salida con la unión hacia las pulmonares para la circulación menor. El ventrículo izquierdo, pues el grosor es aproximadamente 2/3 mayor que el del ventrículo derecho y en su base se sitúa la válvula mitral, en este caso y la aórtica, que están separadas por una capa fibrosa, un tabique que se denomina unión mitro-aórtica. El ventrículo izquierdo presenta dos músculos papilares, los cuales están unidos a las cuerdas tendinosas, ¿cierto? Y estos, digamos, estos músculos se unen a la válvula mitral, que es lo que ustedes ven ahí. Respecto al componente valvular, pues sabemos que tenemos cuatro válvulas, dos auriculoventriculares y dos sigmoideas. Anatómicamente distinguimos las auriculoventriculares como la válvula mitral y la tricúspide y las sigmoideas como la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Con respecto a los auriculoventriculares, la tricúspide pues, es la que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho y la mitral la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. La válvula pulmonar es la que, digamos, la que une el ventrículo derecho con la circulación menor y la válvula aórtica es la que une el ventrículo izquierdo con la circulación sistémica. Aquí vemos un corte tanto en sístole como en diástole y podemos distinguir anatómicamente en las válvulas que tanto las dos sigmoideas como la tricúspide contienen tres valvas en su estructura, mientras que la mitral solamente contiene dos valvas. De hecho, en algunos libros se conoce como válvula bicúspide. En sístole evidenciamos el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que semiológicamente hablando, este cierre corresponde al primer ruido en la ocultación cardíaca. Y se da la apertura de las válvulas sigmoideas, obviamente para permitir el paso de la sangre hacia circulación menor y circulación sistémica. En diástole, pues tenemos un cierre de las válvulas sigmoideas, que esto equivale a nivel de la ocultación cardíaca al segundo ruido, y vemos que hay una apertura de las válvulas auriculoventriculares que permite el llenado de estas cavidades. Es importante también tener esos datos en mente para poder entender qué es lo que realmente se oculta al momento de examinar a un paciente. Es el cierre de las válvulas. Referente a la irrigación del corazón, estamos observando que lo principal o la principal fuente de su irrigación viene derivada de las arterias coronarias.
Las dos principales, que son la izquierda y la derecha, nacen en la parte más proximal de la aorta ascendente, en una región llamada seno de Valsalva. Tienen un trayecto epicárdico dividiéndose en ramas principales que a su vez dan lugar a las arterias intramiocárdicas, y se habla, por ejemplo, de dominancia derecha o izquierda en función a quien dé origen a la descendente posterior, que en el 80% de los casos existe dominancia derecha. Con respecto a la arteria coronaria izquierda, pues nace del seno de Valsalva izquierdo. El segmento inicial se denomina tronco común, que tras un corto recorrido se divide en descendente anterior y circunfleja. En ocasiones da origen a una tercera rama que se conoce como rama intermedia o arteria intermedia o ramo mediano, que cruza oblicuamente el ventrículo izquierdo. La descendente anterior es la continuación directa del tronco izquierdo, del tronco coronario, continuando su trayecto por el surco interventricular anterior. Sus ramas principales son las arterias diagonales, que se distribuyen por la pared libre ventricular, y las arterias septales, que perforan el septum. La descendente anterior irriga la mayor parte del ventrículo izquierdo. En resumidas cuentas, irriga la cara anterior del mismo, los 2/3 anteriores del tabique interventricular y la totalidad del ápex cardíaco. La circunfleja irriga la pared lateral del ventrículo izquierdo y parte de la aurícula izquierda. En un 20% de los casos da origen a la arteria descendente posterior, que es cuando hablamos de dominancia izquierda, dando entonces flujo a la cara posterior del ventrículo izquierdo, parte del tabique interventricular y en algunos casos a ambos nodos y casi la totalidad de las aurículas. La coronaria derecha, que viene acá, nace del seno de Valsalva derecho, y en el 80% de los casos pues da ramas a la descendente posterior, que es cuando hablamos de dominancia derecha. En el 60% de los casos da la rama del nodo sinusal, y en el 90% de los casos la del nodo auriculoventricular. La coronaria derecha irriga la mayor parte de las cavidades derechas y, según la dominancia, el tabique interventricular posterior, cara posterior de la aurícula y ventrículo izquierdo. Las venas coronarias, las que se encargan del drenaje del corazón, pues principalmente hay que recordar que el corazón tiene 3 tipos de drenaje venoso. Las venas de Tebecio, que drenan sangre directamente a la cavidad cardíaca; las venas anteriores del ventrículo derecho, que se dirigen hacia la aurícula derecha; y las venas tributarias del seno coronario, que son, digamos, la que mayor drenaje tiene, que discurren por el surco auriculoventricular posterior, acuérdense de la cruz cordis, hasta desembocar en la aurícula derecha. Hablando de la inervación cardíaca, pues es importante mencionar que el corazón está inervado por fibras autónomas, tanto simpáticas como parasimpáticas, sabiendo que las fibras simpáticas vienen provenientes del plexo cardíaco y las parasimpáticas del nervio vago. Referente a las simpáticas, estas se dirigen desde el plexo cardíaco hacia el corazón, grandes vasos y partes del sistema de conducción, principalmente el nodo sinusal. La estimulación simpática sabemos que va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la fuerza de contracción y va a aumentar el flujo a través de los vasos coronarios, lo que decimos inotropismo y cronotropismo positivo. La estimulación adrenérgica se produce a partir de fibras nerviosas simpáticas, sabiendo que la mayor parte de los receptores adrenérgicos de los vasos coronarios son receptores beta 1, lugar muy importante de acción, por ejemplo, de algunos medicamentos como los beta bloqueadores, que se utilizan para control de frecuencia cardíaca. La inervación parasimpática procede de fibras presinápticas del nervio vago, como habíamos dicho, y su localización va a estar principalmente en la pared atrial, en el tabique interatrial y cerca de los nodos sinusal y auriculoventricular. Y también a lo largo de las arterias coronarias. O sea, la estimulación parasimpática va a producir lo contrario. La simpática se nos va a bajar la frecuencia cardíaca, la fuerza de contractilidad. En otras palabras, tiene un efecto cronotrópico e inotrópico negativo.
Bueno, muchachos, esto ha sido todo por el primer video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Si te gustó, danos un like y déjanos tu comentario. Y no olvides seguirnos en redes sociales como Doctor Juan, tanto en YouTube como en Facebook, y Doctor Juan 2020 en Instagram. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo video.